Para mí es un placer darles esta noche la bienvenida a este webinar de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Hoy vamos a hablar del calcio como un nutriente esencial en pediatría. Mi nombre es Clara Rojas Montenegro. Soy nutricionista clínica infantil. Me dedico a la nutrición pediátrica desde hace muchos años. Aún soy profesora de la Universidad del Rosario y he trabajado en el Hospital Infantil Lorencita Villegas de San durante muchos años y tengo una amplia experiencia en la nutrición clínica pediátrica. Para mí es un placer hoy compartir este tema con ustedes. Hablar del calcio es un nutriente crítico, un nutriente fundamental que tal vez en las últimas épocas no se han hecho tantas publicaciones ni hablemos tanta frecuencia como debería ser. Les quiero recordar que al final de la presentación voy a tratar de ver que pueden ustedes hacer sus preguntas y vamos a tratar de resolver las preguntas al final. Para hablar de un tema tan importante, recordemos la importancia de la alimentación saludable. La alimentación saludable, como su nombre lo indica, lo que proporciona es salud. Y cada día existe más certeza de cómo una alimentación saludable, completa, balanceada, que tenga todos los nutrientes en las cantidades y proporciones adecuadas, es indispensable tanto para prevenir enfermedades en la edad adulta como para mejorar la salud del niño desde la infancia y la salud a corto, a mediano y a largo plazo. La alimentación saludable previene muchas enfermedades. Recordemos como, por ejemplo, si una alimentación es saludable, previene enfermedades cardíacas, enfermedades metabólicas, diabetes, obesidad, hipertensión, accidentes cerebrovasculares, síndrome metabólico, depresión, Alzheimer y cáncer y osteoporosis, a lo cual enfermedad en la cual el calcio juega un papel crítico y por eso vamos a hablar de por qué la importancia del calcio desde la edad pediátrica. La malnutrición es un estado fisiológico anormal, es una enfermedad que es debida a un consumo deficiente, desequilibrado o a un consumo excesivo de macro o micronutrientes. La malnutrición incluye la desnutrición tanto por defecto, que es la desnutrición severa, o la obesidad y el sobrepeso por exceso. Pero hay una entidad que tiene gran trascendencia porque es muy frecuente y no diagnosticamos muy a menudo, que es la desnutrición silenciosa, también llamada hambre oculta o dada por déficit concreta de micronutrientes. El calcio es una de las causas, el déficit de calcio, de desnutrición silenciosa. El déficit de este micronutriente puede llevar a desnutrición silenciosa. El calcio es uno de los nutrientes primordiales por la importancia trascendental que tiene en la vida, en la salud ósea fundamentalmente. Es un nutriente crítico fundamental, especialmente durante la infancia y la adolescencia. Y es en estas edades fundamental por ser la época de la vida de mayor velocidad de crecimiento y de los altos índices de crecimiento esquelético. Es en la época donde hay mayor formación de hueso y del esqueleto como tal. El calcio tiene funciones de varios tipos. Tiene funciones estructurales, reguladoras y fisiológicas. Como elemento estructural, el calcio es fundamental. Es el mineral más abundante del cuerpo humano. Recordemos que el calcio se organiza alrededor de la matriz orgánica del colágeno y es el encargado de darle al hueso esa rigidez y la fuerza compresiva. Y está como un elemento esencial de la sal cristalina, que es la hidroxiapatita. El 99%
del calcio está en el hueso y la necesidad de calcio está determinada por los requerimientos del esqueleto. Por eso durante la infancia y la adolescencia es cuando hay más requerimientos, porque es la época de formación de hueso y de esqueleto y por lo tanto el calcio es fundamental. Pero además es importante recordar que el hueso es un tejido dinámico que se va remodelando permanentemente a lo largo de la vida. El hueso tiene dos tipos de células. Unos son los osteoblastos, que son las células formadoras de hueso, que son aquellas que sintetizan el hueso nuevo o el hueso durante el crecimiento, o el hueso nuevo que se necesita para reemplazar el hueso que ha sido reabsorbido. Y los osteoclastos comienzan el proceso de remodelación al reabsorber el hueso. Durante el crecimiento normal, la formación de hueso excede obviamente la reabsorción ósea. Y cuando la reabsorción ósea excede crónicamente la formación, es cuando se produce la enfermedad osteoporosis, que es dada fundamentalmente por una destrucción de hueso y que se inicia desde edades tempranas cuando la cantidad de calcio y el pico de la masa ósea y la formación de esa masa ósea es insuficiente. En los adultos tienen 1000 gramos de calcio corporal total, de los cuales el 99% está en el esqueleto, en los huesos y en los dientes, como sales de fosfato de calcio en forma de hidroxiapatito. Y solo un 1% está en el líquido extracelular y en los tejidos blandos. De ese calcio que está circulante en la sangre, el 46% está unido a las proteínas, como la albúmina, 75% a la albúmina y 25% a las globulinas. El otro 46% está ionizado o libre y un 8% está en los complejos de fosfato, citrato, lactato, bicarbonato, sulfato, etc. De tal manera que las concentraciones de calcio en la sangre y en el fluido que rodea las células están estrechamente controladas con el fin de poder preservar la función fisiológica normal. Veamos cómo. Cuando hay una disminución del calcio en sangre, la glándula paratiroides aumenta su producción de la hormona paratiroidea. Al aumentarse la PTH o hormona paratiroidea, el riñón aumenta la excreción de fosfatos y disminuye la excreción de calcio para disminuir la pérdida. Y a su vez, el hueso aumenta la reabsorción ósea, de tal manera que con este complejo de reacciones aumentan los niveles de calcio en la sangre. Además, cuando disminuyen los niveles de calcio en sangre y se aumenta la excreción de paratiroides, esa paratormona favorece la conversión de vitamina D en la formación de 1,25 de hidroxicalciferol o calcitriol, que favorece a su vez que en el intestino delgado haya una mayor absorción de calcio y favorece de esa forma la formación nueva de hueso. Pero además de estas funciones, de las funciones en esqueleto, las funciones fisiológicas del calcio incluyen funciones celulares, que son el crecimiento de la división celular, la estabilización de membranas, la regulación enzimática, excitabilidad y permeabilidad de las membranas y otras funciones como excitabilidad nerviosa, secreción de hormonas, secreción exocrina, neurotransmisores y contracción muscular.
Hay funciones fisiológicas del calcio también extracelulares. Veíamos las intracelulares y ahora las extracelulares. Las extracelulares fundamentales, pues la formación de hueso, la mineralización ósea y además el calcio es un cofactor de los factores de coagulación. Recordemos que las funciones fisiológicas de calcio son vitales para la supervivencia, para la sobrevivencia. La ingesta suficiente de calcio estimula la reabsorción de hueso, es decir, la desmineralización. Esa ingesta insuficiente es la causa de la desmineralización ósea. Y para mantener concentración de calcio sanguíneo adecuado, por eso al no consumir calcio es que se estimula la reabsorción para poder mantener los niveles normales de calcio sanguíneo. Así que una ingesta adecuada de calcio es un factor crítico en el mantenimiento del esqueleto sano. Hay varios mecanismos reguladores para mantener la normocalcemia. Decíamos que hay un aumento de la absorción intestinal cuando hay una disminución del calcio en sangre. Hay una absorción tubular renal y hay una movilización del calcio de pool esquelético. Se pierde calcio del hueso para mantener normal la calcemia. Todos estos mecanismos son mediados por regulación hormonal. La absorción intestinal de calcio se da en el intestino tanto por difusión pasiva como por transporte activo. Por difusión pasiva se da en duodeno, se absorbe calcio en duodeno, ilio, yeyuno y colon. El 65% de calcio que se ingiere es excretado por heces y a su vez el 25% del calcio que se absorbe es secretado por intestino. Así que si nosotros sumamos el 65% del calcio que se excreta por heces más el 25% del calcio que es absorbido y es secretado por intestino, el 90% del calcio es eliminado por heces y el 10% restante del calcio es eliminado por la orina. Entonces, el control endocrino de la calcemia, ¿qué lo da? En primer lugar, el tejido óseo. Decíamos la formación del tejido óseo. El tracto gastrointestinal es esencial en este mantenimiento de la calcemia. El riñón por la excreción o retención del calcio que excreta. La regulación hormonal, hay varias hormonas, ya veíamos como la hormona paratiroidea, PTH, la vitamina D, que se transforma en 1,25 de hidroxicolecalciferol para mantener, dar mecanismos para mejorar la absorción intestinal de calcio, la calcitonina y otras hormonas como glucocorticoides, tiroxina, estrógenos, andrógenos y la hormona de crecimiento. El calcio, al nacer, el esqueleto del niño contiene 25 gramos de calcio y este va aumentando progresivamente de forma muy importante de tal manera que en la mujer adulta tiene de 1000 a 1200 gramos de calcio. Durante la infancia, los huesos se mineralizan y van creciendo rápidamente a medida que se va agregando calcio a su estructura cartilaginosa. Para esta mineralización, para esta formación de huesos, se necesita fuente de calcio y esa fuente se obtiene de la alimentación, así que se necesita una ingesta óptima de calcio para poder formar para la mineralización, o sea, para la formación del hueso en el pico máximo de masa ósea y para las otras necesidades del calcio. El calcio durante los primeros meses de la vida, en los niños que son alimentados con leche materna, reciben aproximadamente entre 250 y 330 miligramos de calcio.
pero esa biodisponibilidad del calcio de la leche materna es muy alta. Más o menos se absorben entre 55 a 60% del calcio ingerido proveniente de la leche materna. Mientras que las fórmulas infantiles, aunque contienen el doble de calcio de lo que tiene la leche materna, su biodisponibilidad es un poco menor y se absorbe más o menos alrededor del 40%. Por lo tanto, el resultado es comparable porque tiene un poco más de calcio. La acreción del calcio y el contenido de mineral óseo es mucho más alta en los niños en la época de crecimiento acelerado, lo que muestra o lo que evidencia que la necesidad del calcio durante el crecimiento tiene que ser adecuada para lograr esta formación y esta mineralización ósea. En los prematuros tienen mayores necesidades de crecimiento que el recién nacido. Por lo tanto, como la leche materna para las necesidades del prematuro por su mayor requerimiento no es suficiente, deben utilizarse fortificadores de la leche materna o fórmulas para prematuros que tengan mayor contenido de calcio. La ingesta recomendada de calcio, dada por las RDA, va aumentando a través del tiempo. Vemos cómo durante los primeros 6 meses las necesidades de calcio son de 200 miligramos por día y van aumentando hasta el año que aumentan a 760. Durante ese primer año, la fuente óptima de calcio es la leche materna. Las fórmulas, decíamos, su biodisponibilidad es menor, es alrededor del 38 al 40%, mientras el de la leche materna es el del 58%. Aunque esta comparación generalmente no fue realizada en concentraciones de ingesta comparables de la leche materna, pero de todas maneras sí sabemos perfectamente que la biodisponibilidad de la leche materna es mucho mayor. En los niños mayores, a partir del año, entre el primero y los 9 años de edad, las necesidades de calcio aumentan de forma importante. Decíamos, en el primer año están entre 200 y 260. Del primero a los 3 años es de 700 miligramos por día y de 4 a 8 años es de 1000 miligramos por día. O sea que las necesidades aumentan de forma significativa y más adelante vamos a ver cómo aumentan muchísimo más de forma trascendental en la edad, en los adolescentes y en la edad puberal. El nivel máximo de consumo tolerable es alrededor de 2.500 miligramos por día, que es una cantidad importante. El requerimiento de calcio entre los 1 a 9 años, de tal manera que a pesar de que aumenta, la retención de calcio es relativamente baja a estas edades y aumenta levemente en la medida que se va acercando a la pubertad. Los beneficios que tenga de niveles de ingesta superiores, de unos niveles altos de calcio a esta edad, no han sido establecidos adecuadamente, pero lo que sí se le ha dado gran trascendencia, que es justo en estas edades donde se crean los patrones alimentarios. Recordemos que a partir del año de edad, durante la alimentación complementaria y en la edad del preescolar es donde hay mayor influencia para formar hábitos alimentarios y posteriormente luego en la edad escolar. Entonces es en esta edad donde se deben desarrollar y se deben adquirir hábitos alimentarios que se adecúen a una ingesta de calcio necesaria para el resto de la vida. El 40% de la formación del hueso ocurre durante el periodo de preadolescentes y adolescentes. Es en este periodo donde hay mayor eficiencia de la absorción de calcio, donde esa
eficiencia de absorción de calcio se incrementa. El pico de esta eficiencia, el pico de masa ósea, de esta eficiencia de utilización de calcio es mayor a los 14 años en los varones y a los 12.5 años en las mujeres, a los 12 años y medio. Ingestas superiores de calcio en preadolescentes y adolescentes no es utilizado y se excreta. La ingestión mayor a su requerimiento es excretado. Pero a su vez, ingestas inferiores a los requerimientos pueden ocasionar que no se alcance una verdadera mineralización ósea, ese pico de masa ósea que ocurre en la preadolescencia y adolescentes y que sabemos que se puede prolongar hasta los 30 años, cuando no se consume cantidad adecuada de calcio, lo cual es muy frecuente en los adolescentes y en las personas mayores, pueda que no se alcance ese pico de masa ósea necesario. Veamos cómo a partir de los 9 años y hasta los 18 años aumenta de forma significativa los requerimientos de calcio. Decíamos, en el primer año eran entre 200 y 260. Veamos cómo entre los 9 y los 18 años son alrededor de 1.300 miligramos por día los requerimientos. Aquí, en este cuadro, podemos ver esa comparación, cómo en la medida que avanza la edad, los requerimientos de calcio van aumentando, precisamente porque durante el primer año y posteriormente en la etapa cercana a la pubertad y en la adolescencia y hasta años posteriores son los picos de formación de la masa ósea. Igualmente están aumentados los requerimientos de calcio durante el embarazo. Recordemos que en el último trimestre fundamentalmente hay una acreción importante de calcio en la madre, haciendo sus reservas para posteriormente la lactancia materna. La dieta y el calcio. ¿Qué se considera un alimento rico en calcio? ¿Cuáles son los alimentos ricos en calcio? Se dice que un alimento es fuente de calcio cuando en 100 gramos de alimento hay más o por lo menos 100 miligramos de calcio elemental. Y los lácteos cumplen este requisito. Veamos cómo 100 gramos de queso parmesano tienen alrededor de 947, casi 1.000 miligramos de calcio. 100 gramos de almendra tienen 294. Yogur batido 200 centímetros, un vaso pequeño tiene alrededor de 290 miligramos y 260 centímetros de leche de vaca tienen 246 miligramos. Aquí voy a hacer una observación pequeña y es que está muy de moda la leche de almendra, pero recordemos que 100 gramos de almendra tienen 294 miligramos. La leche de almendra no es una leche, es una infusión vegetal, pero tenemos que saber siempre cuando vayamos a utilizarla cuál es el contenido real de calcio, porque con 300 miligramos, ¿qué tanta infusión de almendra? Con 100 miligramos, ¿qué tanta, con 100 gramos de almendra, ¿qué tanta infusión podemos hacer? Recordemos también que hay otras fuentes de calcio diferentes a la leche, a la almendra, y lo que veíamos y vemos como el higo deshidratado tiene 180 miligramos, cantidad nada desperdiciable. La avena tiene 148 miligramos, 100 gramos de lentejas 141 miligramos y 100 gramos de pan de centeno tienen 123 miligramos. Pero hay algunos alimentos de origen vegetal, como la selga, que tiene 100 miligramos. El huevo no se caracteriza por ser una fuente tan importante de calcio, y al igual que la carne, un huevo tiene 45 miligramos y 100 gramos de carne tienen 10 miligramos. La espinaca tiene 65 miligramos, pero tiene algunas sustancias que limitan su absorción.
La biodisponibilidad del calcio contenido en los alimentos es muy importante, porque pueda que un alimento contenga calcio, pero si no es biodisponible, pues no se utiliza en la misma forma. Y además debemos recordar que hay algunas sustancias que inhiben la absorción del calcio. Por ejemplo, el ácido oxálico, que es también conocido como oxalato. Este ácido oxálico es el inhibidor más potente de la absorción del calcio y se encuentra en altas concentraciones en la espinaca, en el ruibarbo, en camotes y en frijoles secos. Así que si se consume calcio y simultáneamente se consumen oxalatos, se ve altamente inhibido la absorción de este nutriente. El otra sustancia que se ha asociado con la limitación en la absorción del calcio es el ácido fítico. Y vemos como, conocido también como fitatos, que es un inhibidor menos potente de la absorción del calcio que el oxalato, que está en algunos nueces y granos. Las levaduras poseen una enzima que se llama la fitasa, que degrada estos fitatos en los granos durante la fermentación y entonces disminuyen ese contenido de fitato y por lo tanto inhiben menos el contenido de la absorción de calcio en algunos alimentos, en el pan y en algunos alimentos fermentados. Solo las fuentes concentradas de fitato, como son el salvado de trigo, los frijoles secos, son los que reducen sustancialmente la absorción de calcio. Así que tanto el ácido oxálico como el ácido fítico, en mayor proporción, el ácido oxálico limita la absorción de calcio. Cuando tenemos que mejorar la suplencia de calcio en la dieta, debemos tener en cuenta estos aspectos. Pero también recordemos que hay otras plantas que son muy ricas en calcio de la familia de los coles, como el brócoli, el repollo chino, las hojas de nabo, que tienen un contenido importante de calcio y que es tan biodisponible como el de la leche, porque no tienen estos fitatos. Las leches de soya a su vez tienen menos contenido de calcio y se ha visto la disminución en la absorción de calcio cuando hay un alto contenido de fibra en la alimentación. Afectan igualmente la absorción del calcio de la dieta algunas enfermedades intestinales porque aumentan su excreción, en la desnutrición, la malnutrición, las bebidas alcohólicas y la vitamina, la falta de vitamina D, la deficiencia de vitamina D también limita esta absorción. La absorción del calcio, los lactantes pequeños absorben el calcio con mucha más facilidad que los adultos y hay algunas sustancias como la lactosa que favorece la absorción del calcio, los aminoácidos, la lisina y la arginina y la vitamina C son sustancias que nos favorecen la absorción del calcio. Por eso las leches deslactosadas no siempre deben utilizarse de forma indefinida porque la lactosa es una sustancia fundamental en la absorción del calcio. Es posible que la absorción del calcio disminuya también debido a altos niveles de fosfato. Y el exceso de las proteínas de la dieta es el otro factor que aumenta la excreción de calcio. Dietas muy hiperproteicas hacen que aumente la excreción de calcio y puede disminuir, por lo tanto, la disponibilidad de calcio en los huesos. Esto ha sido reportado por la Academia Americana de Pediatría. Muchísimas gracias. Vamos ahora, quiero invitarlos a hacer preguntas. Las preguntas que tengan, vamos a tratar de responder algunas de ellas y las que no, en un mes, el 29 de septiembre, vamos a hacer un webinar de calcio sobre cuáles son
los problemas ocasionados por una ingesta deficitaria de calcio. Aquí tenemos una pregunta que dice, teniendo en cuenta la relación de calcio-magnesio, la deficiencia de este último afectaría en forma importante el desarrollo óseo pediátrico y otras funciones. No necesariamente, afecta más la relación de calcio-fósforo, pero la deficiencia de magnesio no afecta de forma trascendental. La relación calcio-fósforo sí es bien importante en la absorción y utilización de calcio. Muchísimas gracias. Quiero dejarles como mensaje final que a pesar de que el calcio es un micronutriente del que no se habla con tanta intensidad como otros nutrientes en los últimos años, se habló hasta hace poco tiempo mucho, no se ha avanzado, pero no quiere decir que tenga menos importancia. En la próxima conferencia que vamos a hacer, en el próximo webinar, vamos a ver cómo las deficiencias, las consecuencias que tiene la deficiencia de calcio y cómo se tienen consecuencias importantísimas en la vida y en la calidad de vida en el futuro cuando las cantidades de calcio no son cubiertas. Al igual, hay muchas novedades en cuanto a cómo la ingesta de calcio y de lácteos se han relacionado mucho, por ejemplo, con enfermedades metabólicas o con enfermedades como la obesidad. Hay aquí otra importancia. Buenas noches. ¿Sabe algún estudio de incidencia de osteoporosis en veganos? Pues la verdad no conozco, no tengo algún estudio en este momento a la mano, pero sí es uno de los nutrientes que son esenciales de suplementar y dar alimentos ricos en calcio. Hay muchos, como les decía durante la conferencia, hay muchos alimentos de origen vegetal que son muy ricos en calcio, las almendras, las coles, que son muy ricos en calcio, pero de todas maneras es importante saber las necesidades de calcio dependiendo de la edad y, por ejemplo, en adolescentes o en momentos críticos de formación de la masa ósea, cuando no se consumen la cantidad recomendada de calcio, puede tener efectos secundarios. Hay algunos artículos, ahora que estaba recordando, de la Academia Americana de Dietética, de la ADA, en que publica en cómo pueden los veganos suplir las cantidades de calcio. Hay otra pregunta que dice, ¿se recomienda la suplementación de rutina en todos los pacientes pediátricos o solo en los adolescentes? Pues la verdad no se recomienda suplementación rutinaria en los niños, ni en los niños, ni en los adolescentes, a no ser que no estén recibiendo la cantidad de calcio que requieren, que no cubran sus requerimientos. El consumo de calcio se cubre con alrededor el consumo de lácteos de 2 a 3 porciones diarias pueden cubrir los requerimientos. El tamaño de las porciones va variando de acuerdo a la edad, pero no se debe consumir rutinariamente. Cuando hay determinadas entidades, como por ejemplo por alergia a la proteína de la leche de vaca, o cuando hay rechazo a la leche, intolerancia al lácteo y que tiene que suspenderse transitoriamente, se recomienda la suplementación transitoria mientras no puede consumir alimentos fuentes de calcio. ¿Y cuál es la relación ideal de calcio-fósforo de los alimentos para tener una mejor, supongo, biodisponibilidad? Lo ideal es que la relación que tiene la leche materna de calcio-fósforo es de 2 a 1. Una relación de 1.2 a 1 es la relación ideal. Bueno, estas son las preguntas. Muchísimas gracias y espero poder continuar con ustedes con este tema
en más o menos un mes. Muchísimas gracias.